Excelente día, amigos. Soy Gaby de Sánchez. Bienvenidos a PFJ y más. En este día me gustaría hablar sobre una vía de comunicación muy poderosa que no tiene ningún costo y la recepción es buenísima. Lo mejor es que a quien le hablamos siempre está disponible y dispuesto a escucharnos. Esta vía de comunicación se llama la oración. Cuando Jesús estuvo en la tierra en su ministerio, nos enseñó claramente la forma de orar a nuestro Padre Celestial. Él nos enseñó que debemos ser sinceros e ir a nuestras habitaciones a puerta cerrada. Esto con la intención de que abramos nuestro corazón y le hablemos como nuestro Padre que es. También nos enseñó que no usemos varias repeticiones. En muchas ocasiones, al orar, agradecemos por lo mismo, pedimos por lo mismo, como algo rutinario, sin siquiera meditar en lo que realmente debemos decir. Quizás por las prisas, por la costumbre, pero esto es algo que nos invita a cambiar, puesto que Él sabe de lo que necesitamos desde antes de que se lo pidamos. Es nuestro Padre y nos conoce. Pero también es importante que reconozcamos cuáles son nuestras necesidades y que tengamos la fe suficiente para pedírselas. Y cuando nos las dé, reconozcamos que Él nos las dio y también seamos agradecidos por su amor a nosotros. También nos enseña que no pidamos por pedir, sino que debemos estudiar en nuestra mente las opciones que podemos tener para solucionar o para obtener lo que necesitamos. Y después le presentemos nuestro plan y le preguntemos si está bien. Dicen las Escrituras que si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien, mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Cuando nuestro Padre Celestial nos contesta, no cabe ninguna duda. Nos llena de paz, de tranquilidad, nos da fortaleza para realizar aquello que nosotros ya le planteamos. Y es una sensación donde no cabe ninguna duda. Pero también es importante estar dispuestos a hacer lo que nos pide, porque Él es quien sabe qué es lo que realmente requerimos en ese momento para nuestro progreso. Tal vez a veces quisiéramos que nos contestara de la forma como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Sin embargo, Él ve más allá de lo que nosotros vemos y Él sabe perfectamente cuál es el momento preciso para darnos aquello que nosotros le estamos pidiendo. Tal vez quizás tengamos que aprender algo más, quizás tengamos que aprender paciencia, quizás tengamos que solamente esperar. Y esto es bien importante porque también Jesús nos enseña que debemos aceptar su voluntad. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, Él le dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si estamos dispuestos a confiar en Él y aceptamos su voluntad, sé que nos irá bien. También nos enseñó que a causa de nuestras oraciones podemos hacer que los cielos se abran y se derramen bendiciones. Cuando Él fue bautizado y mientras oraba a su Padre, dice que el cielo se abrió. Qué fuerte ha de haber sido su oración, ¿verdad? Él fue perseverante también en la oración. Cuando fue al monte, y dicen las Escrituras que pasó toda la noche orando. Esto fue para consultar a su Padre quiénes debían ser sus discípulos. Debió de haber sido una tarea difícil, puesto que eran 12. Él fue perseverante, él no se cansó, siempre hizo lo que tenía que hacer. Él tenía un compromiso con nosotros y con nuestro Padre Celestial, de modo que Él hizo todo lo necesario para que pudiera cumplir con esto, con su tarea. La fe y la oración tienen un poder tan grande que
hasta lo que pareciera a nuestros ojos imposible, el Padre nos lo puede dar. Me gustaría hablarles de una experiencia que tuvo una pionera de la iglesia, cuando personas que perseguían a los miembros para destruirlos hicieron unos disparos y entre los heridos estuvo uno de sus hijos y le dieron en la cadera, le dispararon en la cadera. Cuando ella lo revisó, vio que la herida estaba en carne viva y era terrible. La articulación de la cadera había desaparecido por completo. Amanda, así se llamaba su mamá, no tenía ni idea de cómo ayudarlo. No podía enviar a su otro hijo por ayuda, por el peligro que había y porque las personas que estaban a su alrededor, unas estaban heridas y las que estaban de pie estaban ayudando a los heridos. Entonces había llanto por todas partes, por la pérdida de esposos, padres, hijos, hermanos. E incluso ella había perdido a su esposo y a otro de sus hijos. Entonces ella solo sabía que tendría que confiar en Dios. Cuando su hijo recobró el conocimiento, Amanda le preguntó si creía que el Señor podía hacerle una cadera nueva. Su hijo respondió que sí, si ella así lo creía. Ella entonces oró al Padre y pidió que le ayudara y que le indicara lo que debía hacer. Debió de haber sido una oración muy potente, muy fuerte, con un corazón dispuesto a hacer lo que le pidiera el Padre. Dice que enseguida que terminó su oración, oyó una voz que dirigía sus acciones. Dice que ella mezcló cenizas de la fogata que tenían afuera de su casa de campaña y la mezcló con agua para hacer una solución alcalina. Dice que empapó un paño limpio con la solución y lavó la herida hasta que quedó limpia. Luego mandó a su otro hijo a recoger raíces de olmo y ella las molió e hizo una pulpa y la puso en forma de cataplasma y la colocó en la herida y lo vendó con tela y le pidió a su hijo que no se moviera, que el Señor le haría una cadera nueva. Después de unos meses, mientras ella oraba, recibió mucha fortaleza en su corazón y una voz le recordó un himno que dice que aún le fortaleció aún más, sintiendo que nada le haría daño. Despuésito de eso, mientras recogía agua de un arroyo, oyó a uno de sus hijos gritar. Desesperada ella y aterrorizada, se apresuró hasta donde estaban sus hijos, solo para ver a su hijo enfermo corriendo, diciendo: «He sanado, mamá, he sanado». Se había formado un cartílago flexible en el lugar de la cadera, lo que le permitía caminar. ¿Se imaginan ustedes lo que es capaz de hacer nuestro Padre Celestial por nosotros, sus hijos? Imagínense hasta dónde puede llegar. Él es quien creó todas las cosas. Él nos creó a nosotros inclusive. Y Él es capaz de restituir cualquier cosa si es su voluntad y si Él sabe que es bueno para nosotros. ¿Cuántos milagros hay que sabemos y cuántos hay de los que no sabemos que ocurren a diario por causa de una oración ferviente, llena de fe y de confianza en Dios? Podemos, como el Padre de Alma, por sus oraciones, bajar ángeles a ministrar a un hijo descarriado. La pregunta sería: ¿tenemos esa clase de fe? Y si no la tenemos, todos podemos tener esa clase de fe para hacer que nuestras oraciones abran los cielos y recibamos lo que necesitamos. Dios nos ama tanto que solo espera que le hablemos. Incluso está dispuesto a darnos varias oportunidades para aprender y para que veamos y reconozcamos su mano en nuestra vida. Un joven, mientras se encontraba en Perú haciendo su misión,
recibió junto con muchos de sus compañeros misioneros un permiso para ver las ruinas del Machu Picchu. Dice él que ya casi al finalizar su visita, algunos de sus compañeros deseaban ir al puente del Inca, que es una parte, es un sendero en una montaña, y dice que inmediatamente él sintió en su corazón que el espíritu le indicaba que no debían ir a ese lugar. El sendero estaba en una ladera de la montaña y tenía una caída de 600 metros y era tan angosto el sendero que solo podía pasar una persona a la vez. A pesar de insistirles de no ir, al final cedió a la presión y fue con la condición de que fueran despacio. Sus compañeros solo hicieron caso al principio, después se alejaron de él, y como él iba al final, pues bueno, lo dejaron atrás. Al sentir que ya se iban alejando, él apresuró sus pasos y al dar vuelta en una curva, en un pasaje demasiado angosto, se encontró a otro de sus compañeros parado con la espalda contra las rocas y le preguntó que por qué estaba ahí parado, y le dijo que había recibido la impresión de permanecer en ese lugar por un momento y le indicó que pasara. Después de ayudarle a pasar, dice que caminó y cuando ya se adelantó, dice que pudo observar que el suelo estaba lleno de plantas verdes y puso su pie derecho sobre lo que él creyó el suelo, hasta que se dio cuenta, al ir cayendo, que no había suelo debajo de las plantas. Desesperado se agarró de unas ramas que estaban debajo del sendero y por segundos, al ver hacia abajo, vio los 600 metros de él. Sintió cómo se le estaban yendo las fuerzas y que solo era cuestión de tiempo para que se cayera. En ese momento, dice, oré intensamente. Fue una oración muy breve en la que abrí la boca y dije, Padre, ayúdame. En el momento mismo que estaba por caer, dice, sentí una mano firme tomarme del brazo y tirar de mí hacia arriba. El misionero que se había quedado atrás fue quien me salvó. Sin embargo, quien en realidad me salvó fue nuestro Padre Celestial. Él escuchó mi voz. Yo había escuchado la voz del Espíritu 3 veces antes, diciendo que no fuéramos, pero no obedecí. ¿Qué hubiera sucedido si el otro misionero no hubiera hecho caso de la impresión que tuvo de quedarse parado ahí? Él comenta que sintió mucho dolor por su desobediencia y también un profundo sentimiento de gratitud por su misericordia. Dios no ejerció su justicia sobre él, sino que en su misericordia le salvó la vida. Al finalizar el día, al hacer su oración, lo hizo con el corazón, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Dice que por la mañana había orado con sus labios solamente, y cuando estuvo por perecer, le oró con el corazón. Qué lección tan fuerte y cuánta misericordia vemos por parte de nuestro Padre Celestial, que no solamente nos da una oportunidad, sino que nos da 2, 3, 4 o más. Todo el tiempo Él está dispuesto a darnos oportunidades, a escucharnos, a amarnos. Todo el tiempo. A Él no le interesa cuántas veces caigamos. A Él lo que le importa es que acudamos a Él con verdadera intención, que le digamos que estamos dispuestos a hacer su voluntad y que realmente estamos dispuestos. Es importante tener la disposición de hacer lo correcto, comprometernos con Él, hacer convenios con Él y estar dispuestos, porque de otra forma pues no podremos lograr regresar a nuestro Padre Celestial.
Dios nos invita a que todos los días, cada día, oremos con el corazón. Él siempre nos va a escuchar. Él nunca nos va a decir, estoy ocupado, ahorita no, espérame, tengo cosas que hacer. No, eso solamente lo hacen las personas, nosotros. Él jamás lo hará. Él está dispuesto. Él es tan misericordioso que Él siempre va a estar ahí. Él nos ama de una forma que no podemos comprender plenamente. Sin embargo, Él está ahí. En cuanto decimos, Padre Celestial, ahí está. Entonces acudamos a Él, hagámosle saber que tenemos confianza en Él y que estamos dispuestos a escucharle. Y también, como Él nos escucha, hagámosle saber que le amamos, que deseamos ser obedientes y hacer su voluntad. Hablemos con Él de nuestros pesares, de nuestras aflicciones, de nuestras alegrías. Él estará ahí a un lado de nosotros, simplemente porque somos sus hijos. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme siempre. Les quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Disfruten este fin de semana. Yo los espero el lunes en otro episodio de PFJ y más. Hasta pronto. Padre eterno, te agradezco por tu presencia infinita. Estoy aprendiendo a ser paciente y que estás ahí realmente. A veces tengo miedo y sé que me falta fe, pero empiezo a comprender que para mí tienes un plan. Padre eterno, te agradezco por enviar a tu Hijo a morir para yo vivir, y por nunca dejarte rendir. Cada día voy aprendiendo que no siempre será como quiero, pero paso a paso voy entendiendo que para mí tienes un plan. Padre eterno, te agradezco por escuchar mi oración. Estoy aprendiendo a ser paciente y que estás ahí realmente. Hay respuestas que estoy recibiendo y no siempre al momento. A veces me siento vencido y ahí es que hago mi oración. Tú escuchas mi oración. Me asombra sentir tu amor.